Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, un espacio de conversación generado por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía también de nuestra facultad, conversando siempre con personajes interesantes y relevantes del acontecer nacional. Hoy con el recientemente electo alcalde de Providencia, don Jaime Belolio. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, pues Ignacio, un gusto. Muchas gracias por recibirnos acá en tu comando. Me contaba fuera antes de empezar que este comando tiene una característica, aquí en pleno Providencia. Estamos en pleno Providencia, en un barrio emblemático como el barrio Italia, y más aún en una construcción emblemática que es la Factoría Italia, antigua sombrería Girardi. Y claro, me echaban tallas cuando yo arrendé mi oficina acá. Me decían, bueno, que esta tiene buenas vibras, porque aquí este fue el comando de Bachelet, comando de Boric y comando de Belolio, así que 3B. 3B, así que, y los tres ganaron. Y los tres ganamos, así que es bien. Buena anécdota. Bueno, en Providencia tú sabes que en la Universidad de las Américas nosotros estamos en varias comunas, Santiago Centro, sí, Maipú, La Florida, en Concepción, en Viña del Mar, y en Providencia, y nuestra casa central está en Providencia, así que vamos a hacer... Antonio Vara, muy bien. Así es, ahí estamos. Jaime Belolio, presidente del Centro de Alumnos del Colegio Cordillera, presidente de la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Católica, diputado 2 periodos, vocero de gobierno, ahora electo alcalde de Providencia y recién tiene casi 44 años. Así es. ¿En qué momento pasa todas estas cosas? Porque 44 años no dice esto como una trayectoria de un político ya sesentón. Yo creo que pasan porque me ha gustado vivir también la vida intensamente y soy un orgulloso disperso. Entonces me gustaba hacer varias cosas en simultáneo. En el colegio me metí a centro alumno, yo lo digo tan broma, tan serio, ¿no? Que era porque era la mejor forma de capear clase con permiso. Porque me costaba quedarme sentado en clase. No me iba mal en el colegio, me iba bien, pero era de esos muchachos más inquietos que necesitan estar haciendo más actividades. Entonces me metí al atletismo, o sea, el deporte fue parte de esa forma de canalizar esa energía del centro alumno. En la universidad también fue una cuestión bastante similar, yo seguí haciendo deporte hasta segundo año de universidad, después ya se hizo un poquito más incompatible con estudiar ingeniería comercial. Pero me interesaba ir más allá de solo lo curricular. Y esa formación profesional yo creo que era clave, pero lo que no te entregaban los ramos, llamémoslo así, o sea, el currículum tradicional, como los trabajos de invierno, de verano, la política universitaria, fue la mejor preparación para después mi vida profesional. O sea, el paso por la FEUC fue de alguna manera el darme cuenta de dónde estaba mi vocación, que no era el que legítimamente han elegido la mayor parte de mis compañeros ingenieros comerciales que trabajan, digamos, en ámbitos de finanzas, marketing y qué sé yo, sino que era el tema de la política pública. Y de ahí, bueno, yo creo que uno no tiene que planificar tanto la vida, sino que también ir viendo cómo se dan las cosas. Y en esto yo agradezco las oportunidades que me ha ofrecido la vida. He podido amarrarlas, digamos, a ser, como dijiste tú, diputado, pero entre medio vino la pandemia, vino un estallido. Salí a ser ministro del presidente Piñera y ahora en esta gigantesca oportunidad que es muy bonita. Tu abuelo fue senador. Mi abuelo también, fue digamos, senador. viene de sangre también un poco la... Mi abuelo fue senador, pero por concepción, porque mi familia es inmigrante italiano de esos que llegaron a finales de los 1800 a Concepción, a Talcahuano, en verdad, más bien de rebote, porque venían a Valparaíso como muchos italianos del norte de Italia. Y el barco que venía se echó a perder, eso es literal, digamos, se echó a perder, entonces se bajaron en Talcahuano y se decidieron quedar ahí. Claro. Y hicieron un almacén eran el Águila, y a partir de eso mi bisabuelo, obsesionado con la educación que él no había terminado, decidió que sus hijos e hijas iban a todos estudiar en la U de Conce, y ojalá algo relacionado con el área de la salud. Entonces mi abuelo fue médico, y mis tíos dentistas, mis tíos abuelos, dentistas, médicos, enfermeras. Y ahí se repartieron, digamos, en distintas partes de Chile, y a mi abuelo le picó ese bichito como más político de un partido que ya no existe, el Partido Agrario Laborista, que apoyó más a Carlos Ibáñez del Campo en su reelección en el año 53, y después se pasó a la oposición de Carlos Ibáñez del Campo el 54, y apoyó a Freire, mi abuelo. Entonces mi abuelo se vino desde Concepción a Santiago, porque el Congreso estaba acá en Santiago, y se vino a vivir a Providencia, de hecho, en una casona, Marchán Pereira 192, casona que todavía existe, y es de Ministerio del Deporte, de hecho. Así que todavía está ese lugar donde recibió a los velorios, digamos, de esa generación aquí en Providencia. Jaime, estos días, bueno, tú fuiste electo hace algunos días. Este periodo entre que de esa noche del domingo, que fuiste electo con una alta votación, y la asunción ya en el mando el 6 de diciembre,
Es un periodo como, yo me imagino que va a ser como bien bonito, con alta expectativa, armando el equipo, los proyectos, reuniones. Es como una parte bonita, ¿no? Pero después se hará tan bonito después. Es como la parte de la luna de miel que le llama, ¿no? Como la expectación, pero sí. después ya hay que... Mira, ha sido entretenido, obviamente que es más fácil para mí siguiendo el legado y el trabajo de Evelyn Matei. O sea, obviamente que esto va a ser mucho más difícil para los municipios en donde cambia el color político. Puente Alto, para qué decir, digamos, no sé, Ñuñoa, Santiago Centro, que están vecinos de acá, digamos, que obviamente es más conflictivo por lo mismo, porque cambia la administración de un color político a otro. Acá eso no pasa. Claro. Además que Evelyn Matei ha hecho un buen trabajo, hay muchos funcionarios municipales que llevan muchos años de planta y que hacen una muy buena pega. Entonces es un poquito más fácil ese aterrizaje. Y claro, y esta es una época como de planeamiento, qué es lo que a uno le gustaría hacer, como parte de los sueños, que por cierto lo hicimos también en campaña. Entonces es como empezar a aterrizar, mucho más en concreto. Y antes me pasaba que varios me veían como con cara de potencial futuro jefe. Ahora no, pues. Ahora es como, ya, ok, usted va a hacer. O sea, hay más expectativas también de cómo entramos, qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que vamos a mantener. Y eso lo hace que sea entretenido. Me tocó en el pasado entrar a un ministerio, como el de la vocería de gobierno, 3 días antes de la cuenta pública. O sea, era un tren de alta velocidad que ya había salido y yo tenía que meterme dentro del vagón, digamos. Aquí también es una municipalidad que está funcionando bien y uno tiene que subirse a ese carro. O sea, hay cosas que van a continuar y el primer desafío es dar continuidad a las cosas buenas y, por supuesto, ponerle el propio sello. Entonces ahí va a estar en esta oportunidad, que es bonita, de cuál va a ser nuestro propio sello. Que no va a ser inmediato, pero sí vamos a querer empezar a instalarlo desde lo antes posible. Y por supuesto darle tranquilidad a todos que no nos pueden estar escuchando y que yo me pasaría de eso si no le diera continuidad a la inmensa cantidad de cosas que se están haciendo muy bien en Providencia y eso incluye a sus funcionarios. Jaime, me acuerdo que para la pandemia fundamentalmente los alcaldes alcanzaron una notoriedad mayor. Siempre hay alcaldes que tienen más prensa porque las comunas son más grandes, Providencia una, pero en general en la pandemia los alcaldes tuvieron en general una notoriedad y hubo como una suerte de unión, más allá de las asociaciones, agrupaciones municipales que hay. Y ahí se habló, porque claro, son la primera puerta que tiene la gente para solucionar los problemas. Ahí se habló mucho del concepto de municipalizar la política. ¿Tú crees que eso se mantiene? ¿Ves eso como efectivo en el sentido de buenas gestiones, independientemente del color político? Porque uno hoy día se ve como menos marcado políticamente de qué sector es un alcalde, sino que se enfoca más en la gestión. Sí, a ver, y yo creo que el hecho de que tengas que estar preocupado de la vida cotidiana de las personas hace que esas diferencias legítimas, ideológicas, esas pasan por arriba. En cambio, aquí hay una cuestión concreta. Si hay de izquierda, de derecha, ateo, creyente, igual quieres que las calles estén limpias, que te saquen la basura, que las luces funcionen, que los parques y las plazas estén ok, que puedas salir a caminar en la calle tranquilo, pasear tus mascotas, estar con tus niños. O sea, hay ciertas cosas que son como de esa vida en comunidad que el mundo municipal tiene la facilidad por encima del mundo parlamentario o inclusive el mundo del gobierno, digamos, que puedes acercarte de mejor forma a las personas. Yo creo que estamos viviendo un mundo, ¿no? Y Chile obviamente no está exento de eso, además con nuestras propias cosas idiosincráticas, un futuro muy corto. Las personas planean un futuro corto porque no alcanzan a imaginarse más tiempo para allá. Entonces ciertos temas que son de largo plazo, cambio climático, pensiones, educación y otros, como que son demasiado lejanos. Entonces las personas, nosotros hicimos un estudio ahí en la Universidad Andrés Bello, hace tiempo, digamos, cuando trabajaban en la universidad, y las personas nos decían que su futuro eran 3 meses plazo. Y si son 3 meses plazo y tú estás hablando de la Constitución, olvídate, no alcanza a tocarlo. Como el aire. Exacto, es demasiado lejano. Entonces, ¿qué cosas sí les tocan, pero necesitan un espacio de refugio? Y ese espacio de refugio es su familia, su casa, su vecino. O sea, es ahí donde está esa confianza, es ahí donde está ese espacio donde realmente la persona quiere volver a reconstruir este tejido que está trizado, con nuestras instituciones trizadas y otras. Por tanto, hay una oportunidad importante, más que municipalizar la política, es que a partir de las municipalidades se reencante en la política con mayúscula, ¿no? La política viene de polis, viene de la ciudad, viene de la convivencia, del cómo imaginamos que los distintos podemos convivir en el mismo espacio. Si uno se remonta como antes a la antigüedad, las tribus tenían que batallar entre ellas físicamente, matarse una entre otra para ver quién dominaba, hasta que se pusieron de acuerdo en algún minuto a decir, parece que es mejor que convivamos, es democracia, pongámonos en voto. Entonces, en vez de la violencia,
que sea la razón, que sea el voto. Con todos los problemas que puede tener el voto, pero es la mejor forma en que los argumentos son los que ganan en vez de la violencia. Y el municipio es un espacio que yo creo que puede ayudar a reconstruir precisamente eso. Cómo confío en el que está al lado mío para luego confiar en el del barrio, en la comuna, en el de la región, en el país. Yo creo que nos hace falta mucho eso en tiempos donde está todo tan convulsionado y donde las instituciones han estado... vaya que han estado con hartos problemas en el último tiempo. Sí. Y en ese sentido, Jaime, ¿tú qué opinión tienes de las redes sociales? ¿En qué sentido? ¿Tú crees que las redes sociales le han hecho mal a la política en general? Dado un poco lo que decías tú, de que pareciera como que las redes sociales es todo. Entonces uno no ve diálogo, sino que ve confrontación. El de al frente es malo, ellos lo que piensan como ellos son buenos. Pero después uno sale a la calle, y a ti te debe haber pasado la campaña, por ejemplo, y no es así. No solo en Providencia, me parece que a veces nos quedamos mucho con las redes sociales, que no es la realidad del chileno que necesita que le saquen la basura y de vivir tranquilo y poder proyectarse un poco más allá. O sea, a ver, yo creo que no son las redes sociales per se, sino que es la manera en que muchos políticos asumen las redes sociales, que es como esta especie de como que generaran solamente están buscando permanentemente el like, el corazoncito, el retweet, la reciprocidad inmediata, digamos, en las redes sociales, pero como en lo inmediato. Y esa inmediatez no te deja que haya colaboración. O sea, si en un mundo en donde nos imaginamos que no hay futuro, entonces ¿para qué vas a colaborar? Porque hoy te toca a ti, mañana a ti, o sea, hoy me toca a mí, mañana a ti, y así viceversa. De eso se trata, ¿no? Precisamente, estas tribus conviven y una gana por los votos a la otra, pero viven en el mismo lugar. Pero si una considera que no hay mañana, entonces es pura pelea, ¿no? El que gana hoy día gana todo. Y la verdad es que eso no es así, pero la política o sea, si las personas viven un futuro de 3 meses, la política la está viviendo todavía más corto. Y las redes sociales amplifican eso. Porque la inmediatez es, subí mi cuñita, subí mi tweet, subí mi video, le hablé a mi barra y vi cómo eso significó una recompensa inmediata. Y si no soy capaz de medir que no a veces tengo que invertir para que la recompensa sea futura, es imposible. Yo esto se lo decía a mis alumnos. Le decía, mira, a todos ustedes a veces les pasa que quieren sacarse un 7 sin estudiar. Pero esto no funciona así. Bueno, a todos nos pasó alguna vez. A todos nos pasó alguna vez. Y a todos nos dijeron lo mismo. Entonces lo que uno tiene que hacer es invertir para cosechar. La política necesita tener un futuro común. Si no tiene un futuro común, entonces puro conflicto y poca colaboración. Y en el mundo de las municipalidades, las personas se imaginan más ese futuro común. Porque mal que mal es tu vecino. Entonces, también algunos se pueden llevar mal con su vecino o su vecina. Pero saben que se van a encontrar todos los días con él o con ella, digamos, en el ascensor, abajo, por tanto es mejor llevarse bien. Bueno, eso mismo es lo que tiene que pasar cuando uno piensa en el país. Y las instituciones políticas son esas, cómo convivimos juntos, cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo creo que las redes sociales han amplificado la lógica más de radicalización, de hablarle a grupos pequeños que están buscando su gesto, pero que no le interesa el gesto de otros. Y la vida en común no es la suma de los intereses individuales. La vida en común, nosotros decíamos que en Providencia existe una vida buena. Cuando partimos la campaña, si nos juntamos con más de 1.000 personas, hicimos como 200 mesas de trabajo en 40 sesiones. Si nosotros nos poníamos a preguntar a las personas cuál es su principal preocupación, no íbamos a salir nunca de seguridad, por razones evidentes. Eso pasa en todo Chile, digamos, no solamente acá. Aquí también porque pasan 2 millones de personas al día. Entonces, obviamente, una de mucho tránsito. Mucho tránsito. O sea, viven 160.000 personas, pero pasan 2 millones de personas al día. O sea, es el verdadero como centro de la ciudad de Santiago y de Chile. Entonces, primero partíamos preguntándole qué es lo que te gusta de Providencia, qué es lo que sueñas de Providencia, y después qué es lo que te da miedo. Y en eso nos decían, me gusta que sea caminable, me gustan sus parques, sus plazas, su infraestructura, su historia. Y nosotros acuñamos este término de que a todos nos pasan los años y tenemos la alternativa de convertirnos en un clásico o en una ruina. Y Providencia tiene que ser un clásico, claro, no una ruina. Y para que no sea una ruina tenés que cuidarlo. Pero era importante saber qué es lo que nos gustaba, porque eso es lo que hay que mantener. Si solamente te preocupas de lo que te da temor, te enfocas en algo que puede ser como con desesperante, con falta de esperanza. Y yo creo que eso nos está pasando, ¿no? Es cierto que tenemos una crisis de seguridad, pero también tiene que haber espacios en los cuales podamos convivir con cierta tranquilidad. Entonces, no estamos más seguros en la medida que nos encerramos más, sino que en la medida que podemos ocupar más los espacios públicos, que podemos salir más a la calle, que podemos ocupar más las plazas y parques. Y para eso la cultura, el deporte y la vida en comunidad es clave. Entonces, yo creo que acá hay un desafío que te permite estar más cerca de lo que
de lo que realmente están viviendo las personas y de cómo se pueden tratar de proyectar más allá de la red social, de cómo pueden invertir hoy día para cosechar mañana. Jaime, tú tuviste, cuando fuiste diputado en el segundo periodo, sobre todo, te tocó compartir por generación, por edad, más o menos con otros parlamentarios de otro color político, entre ellos el actual presidente de la República, Gabriel Boric, Carol Cariola, Camila Vallejo, en fin, un montón de otros que ministro, hoy día presidente, tú ahora alcalde, y ustedes tuvieron una amistad cívica, con unas diferencias, por supuesto, políticas, pero tuvieron una amistad cívica, lo que también a ti te trajo crítica de tu sector en un momento. Ese es como el camino a seguir, digamos, quizás porque ustedes tenían esa edad, que son jóvenes todavía, digamos, pensando en la política, pero eso te trajo críticas a ti. ¿Tú crees que ese es el camino, digamos, de...? Es que, de nuevo, yo creo que cuando uno mira la política solamente en cómo le ganó al del frente, entonces no tiene ni un sentido el ir a realmente interpelar para tratar de entender al otro, sino que es más bien interpelar para tratar de derrotar al otro. Es como la cuña corta para ver, ya, le pego el combo y listo. Y yo creo que esa es la forma equivocada de ver la política desde la perspectiva además del ciudadano, porque lo que quiere es que tú tengas tu idea, por eso votaron por ti, ¿no? Que tienes tu idea, tus convicciones, pero eso no significa que no puedas conversar con el que es distinto. Si parlamento viene de parlamentar, ¿no? Precisamente de poder conversar. Y yo veía como el deterioro del nivel de argumentación, sobre todo en el estallido, cuando uno veía que las personas, los diputados, digamos, en vez de hablarle a los que estábamos dentro de la sala, que tampoco éramos tantos, o hablarle por último a la Cámara de Diputados, no, le hablaban a su celular, o sea, le estaban hablando de su barra. O sea, ahí ya significaba que no había diálogo, más bien era como una simple exposición, era un monólogo. Y si la política es monólogo, no hay posibilidad de encuentro. Entonces tú necesitas conocer al distinto, necesitas validar al que piensa distinto a ti. Y también someter a cuestionamiento tus propias convicciones. O sea, si tú crees que te las sabes todas y además no eres capaz de exponer esas ideas con alguien que piensa distinto que ti, significa que más bien tienes debilidades en tu propia argumentación. Entonces sí, me tocaba que algunos me decían, oye, ¿por qué pasáis más tiempo con ellos que con nosotros? Y yo decía, bueno, dicen que eres espía del Frente Amplio. Sí, se me lo siguen diciendo algunos, pero entonces me decía, oye, si lo que pasa es que yo ya sé cómo piensan ustedes, le decía, si lo que me interesa saber es cómo piensan ellos para tratar de convencerlos, a ver si puedo, y si no puedo, bueno, ya está, pero eso es parte del debate. Ahí lo que tuvimos en la Radio Sonar, donde tú también eres parte, con el presidente Boric fue bien entretenido, porque estuvimos más de 2 años juntos, debatiendo prácticamente toda la semana, donde diferimos en prácticamente todo, desde el equipo de fútbol en adelante, salvo en gustos musicales. pero de ahí te permite, como digo yo, como tratar de hablar de la política sin esconderse la pelota, sino que es poniéndola en juego, y por tanto siendo transparente en la diferencia, pero sin que eso signifique ser enemigos, sino que somos adversarios en ideas, pero legítimamente tenemos diferencias en esa idea. Yo sigo teniendo contacto con el presidente Boric. Por supuesto, no voté por él, soy oposición a él, digamos, pero sigo teniendo una buena relación con él porque además valoro la institución de la presidencia como tal. Creo que eso es lo realmente republicano, ¿no? Que es valorar nuestra democracia, que ya sabemos, no está asegurada. Es cosa de ver el resto del mundo. Las elecciones de Estados Unidos, uno ve que hay una crítica bien brutal, que es cuna de la democracia y chuta, parece que se ponen endebles, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que cuidar, no por uno, sino que por lo que viene. Y ese, de nuevo, si uno quiere tener una política que no sea solo lo inmediato, necesita proyectarse también hacia un mediano o largo plazo, y en eso la colaboración es fundamental. No significa ceder en todas las posiciones sobre proyectos de ley, que es como el mal entendimiento, digamos, de algunos que te dicen, colabora, entonces apruébame mis proyectos. No, sometámoslos a discusión, sometámoslos a escrutinio, pero la lógica de, como tú estás al frente y yo estoy acá, entonces no tengo ni que conocerte, ni tengo que hablar contigo, tengo que mirarte feo, a mí no me cuadra en política y yo creo que a las personas tampoco. Y ahí, ¿cómo ves la valoración de los partidos políticos que entiendo las últimas encuestas son de la institución más baja, como institución valorada por la ciudadanía? Un porcentaje... ¿Es preocupante eso? Porque los partidos, digamos, son la base articuladora de la democracia, de las instituciones, de los sistemas, etcétera, con todos sus bemoles, con todos sus problemas. Todavía no ha pasado, pero es un riesgo de que aparezca de repente de cualquier lado algún liderazgo emergente populista y que desestabilice más aún.
No, absolutamente. Yo creo en la democracia representativa, y por tanto el problema es que algunos intenten saltarse la representación para decir yo soy la verdad, la vida, la solución a todos tus problemas. Y en Latinoamérica no estamos ajenos a eso. O sea, los líderes demagógicos populistas que se saltan las instituciones y se ofrecen ellos mismos como la solución simple a los problemas complejos son de todos los lados políticos, sí, y tienden a ser autoritarios. Entonces yo creo que en Chile no estamos completamente exentos del riesgo que eso suceda, y además con las crisis institucionales es exactamente lo mismo. O sea, se agudiza este mismo tema. Yo creo que el único momento en donde los partidos políticos no fueron los más mal evaluados fue cuando se supo del caso de Jadwe en la NFP. Sí. Y después de eso volvieron al último lugar. Entonces, y tiene que ver con esta desconexión sobre los problemas como que se ve discutiendo los políticos del Parlamento sobre todo, versus los que tienen los ciudadanos, y segundo, la falta de entendimiento. De nuevo, eso no significa que hay que ponerse de acuerdo en todas las cosas, ni que no tengan que ponerse como a seguir solamente lo que diga la popularidad del momento, no. Pero sin partidos políticos la democracia se hace muy compleja, y tenemos el problema contrario hoy día, que es la atomización de la política, que hace difícil que en el Congreso los gobiernos puedan hacer su agenda, y que depende al final de 2, 3, 4, 8 parlamentarios sin posición política clara, o que se mueven al vaivén, digamos, de las encuestas y de las redes sociales. Y eso no parece razonable, ¿no? La política tiene que ser de alguna manera predecible también, en que tú sabes que estos piensan esto y estos piensan esto otro, y que se pueden poner de acuerdo en esta cantidad de otras cosas. Yo creo que el mundo municipal y de las regiones puede ayudar a establecer ese tipo de cosas que son como las básicas, en donde las personas, más allá, o sea, alguien no va a estar preocupado de si Vicuña Maquena es de qué lado es de Santiago y qué lado de Providencia, quiere que esté seguro cuando cruce Vicuña Maquena. O si va al barrio Bellavista, no tiene por qué saber que Pionono es la división entre Recoleta y Providencia, y quiere estar tranquilo, digamos, y que si viene un turista quiere poder recomendarle que venga para acá sin temor a decirle, no, pero no vayáis para allá porque resulta... Ese tipo de cosas son bien básicas, pero a veces están como ocultas frente a la discusión que se ve en el Parlamento. Yo no voy a ser de aquellos que digan que el Parlamento no sirve de nada porque fui parlamentario 6 años y medio. Es importante. Sin embargo, creo que ha habido un deterioro muy grande en la capacidad de diálogo dentro del Parlamento, y particularmente en la Cámara de Diputados. Y eso me preocupa porque los casos de corrupción, los casos de abuso que hemos conocido, de daño a las instituciones, lo que hacen es favorecer el campo fértil, digamos, para que aparezca una voz populista, demagógica, que suele ser autoritaria, y Latinoamérica sabe de eso y sabe también de los efectos que eso tiene. ¿Y cómo viste esta elección, más allá de obviamente de la tuya, que actuó la ciudadanía en general? Claro, uno se queda con algunas comunas, el caso Puente Alto, por ejemplo, la alta votación que tuvo el alcalde de Odanovich en Maipú, bueno, la tuya también, y otros casos, el caso de Las Condes, que quizás fue muy emblemático, el caso de Viña del Mar, en fin. ¿Cómo hace un análisis de cómo la ciudadanía quizás castigó una forma de hacer política en pos quizás de alcaldes o alcaldesas que tienen quizás esto? Aparte de la gestión, más diálogo, que en el fondo no se quedan encasillados en su barra. Mira, nosotros cuando partió la campaña, como me había tocado estar antes como diputado y como ministro, uno tiene como la alternativa, si ha estado previamente en cargos de mayor connotación pública, por tanto tiene mayor conocimiento público, de hacer una campaña más nacional, entre comillas. El problema que tenía eso, que uno lo puede decir después, ¿no? Era que estabas más sujeto a los vaivenes de la contingencia, y le achuntamos medio, digamos, en el que esta fue una campaña dedicada completamente a Providencia. Pero además lo hicimos con convicción desde el inicio, porque sabíamos que lo que las personas estaban buscando no era la discusión nacional para Providencia, sino que la discusión al revés, de Providencia para lo nacional, ¿no? Entonces era local. Y eso fue como una manera de protegernos frente a estos distintos temas que aparecieron. Yo creo que el voto obligatorio también ha hecho que haya cierta moderación en las elecciones, y creo que es algo que en tiempos de crisis para las instituciones es importante que participen muchas más personas. Entonces, no solo favorece la participación y por tanto legitima mejor esas instituciones, sino que además tiende a moderar, y el discurso más radicalizado, más de el segmento pequeño que puede estar ultra movilizado en redes sociales, se tiende a diluir, claro, porque hay muchas otras personas que van a ir a votar.
y algunos somos los que consumimos más política, ¿no? Más información política, pero para la mayor cantidad de las personas está como que tienen una banda ancha más limitada en cuánta política quieren consumir, con justa razón, ¿eh? No lo voy a decir que esté mal. Pero ¿cuál es la frecuencia en la cual se está hablando de la política hacia la ciudadanía? Yo creo que es una frecuencia que no está atinando a lo que esas personas necesitan. Y por lo mismo se genera hasta esa afección grande. Entonces creo que en esta elección los que buscaron mayor polarización, los que buscaron como lógicas más bien identitarias pequeñas, no salieron electos, mayormente, ¿no? Obviamente que siempre van a haber excepciones y los municipios son distintos que el caso de los cores. ¿En qué sentido? En que en los municipios son 345 historias distintas, porque cada municipio es en sí misma una propia historia. Y a veces se nos pierde de vista, en Santiago sobre todo, que en Chile hay solo 82 comunas que tienen más de 50.000 habitantes. Todas las otras 270 son más pequeñas y por tanto conocen a quienes son candidatos a alcalde y concejales. Probablemente menos a los cores y probablemente más lejano se ve la figura del gobernador regional. Y por tanto ahí hay una lógica más política de marca. En cambio en la otra también se incluye lo personal, que creo que es una de las ventajas que tiene la pega municipal, que uno alcanza a tener más cerca, digamos, a la persona que es la que está a cargo, digamos, de esa vida cotidiana. Jaime, tú, bueno, en ese periodo tú eras diputado, después fuiste ministro. ¿Qué fue lo más difícil de ser ministro? Además te tocó esos años entre el 2019 y el 2022, 23 complejo. ¿Qué es lo más difícil de ser ministro? Porque tú decías que tuviste que subir un tren a 180 kilómetros por hora y no había que subirse nomás. ¿Qué fue lo más complejo de ese periodo? Yo diría que a mí me tocó ser vocero en un momento en donde ocupábamos mascarilla. Y eso es difícil para la comunicación. Claro. Lo es porque uno ya en sí mismo se ve duro, digamos, cuando uno está hablando desde el patio de Los Naranjos y con el fondo del patio de Los Cañones. Es una comunicación institucional en tiempos donde estábamos muy convulsionados, donde el diálogo, digamos, era mal visto, era traición, no era algo positivo. Y más encima en pandemia, con toda la incertidumbre que eso significaba. Entonces, el no poder gesticular bien, mostrarte bien, te jugaba un factor, estoy hablando de como puro gráfico, pero es importante porque al final esto fue un aprendizaje que fue un golpe a mi ego al mismo tiempo, pero fue un aprendizaje importante, que me acuerdo una vez que siendo diputado, fui como a varias entrevistas en televisión y llegué después a San Bernardo, a una actividad con adultos mayores. Y se me acerca una abuelita y me dice, don Jaimito, porque así me decían, don Jaimito lo vi en la tele. Entonces a mí se me hincha el pecho de orgullo, digo, qué bueno, ¿y qué estaba diciendo? Me dijo, no, pues si lo vi nomás, pues. Lo vi nomás, no lo escuché. Entonces yo con eso entendí que la comunicación no verbal es una cuestión que es muy importante. Entonces yo primero te diría que el contexto era complicado. Había una aproximación que por solo hecho de ser vocero de gobierno ya habían algunos que te iban a tachar. Hubo ciertas condiciones que yo consideraba que eran más bien injustas, digamos, en las evaluaciones, no solo no mía, digamos, sino que como de gobierno. Y después vinieron las acusaciones constitucionales y otros. Entonces fue un momento difícil en eso, complicado, digamos, para poder juntar cabos distintos, juntar posiciones que estuvieran en distintos lugares, en pos de estrategias comunes. Yo diría que eso quizás fue lo más difícil. O sea, nos tocó un momento político muy duro, con mucha descalificación, pero a la vez tenía un súper buen equipo. Yo creo que eso es clave para la política, el no estar solo, ni creerse tampoco como Mesías Redentor, como decía antes. En general esos son los que más se equivocan, porque uno tiene muchos defectos, entonces cuando trabaja en equipo tiende a minorar esos defectos. Y fue para mí una experiencia muy notable como experiencia de vida. Para mis cabros, para mí fue duro, ¿no? Familiarmente. Y haber conocido en eso al presidente Piñera en esa circunstancia, digamos, fue también para mí fue súper bonito, porque yo lo veía distinto, ¿no? No solo porque era mi jefe, ¿no? Sino que antes era el presidente, yo era diputado, tenía algunas diferencias con él, pero yo alcancé a conocer también la faceta humana, que probablemente es la menos conocida de Sebastián Piñera. Y obviamente que seguí con él después de haber terminado el gobierno. Nos hicimos bastante cercanos y obviamente que la muerte del presidente también es algo que a varios de quienes terminamos con él o lo conocimos más intensamente nos afectó por lo mismo.
Primero por la figura de él y segundo por algo, y perdona que me vaya a embolar en esto, pero por la fragilidad de la vida también, ¿no? Uno no sabe cuándo te toca. O sea, a veces uno imagina que ciertas personas como que no se van a morir nunca. Y además las circunstancias. Y para mí el presidente Piñera era como eso, como que imposible. Cuando me dicen murió, digo, no, imposible. No puede ser, tiene que haber salido por la otra orilla, digamos. O sea, conociéndolo y tienen que estar retando a los otros que por qué no salieron por allá. Entonces, hacer caer también de que nosotros tenemos una oportunidad en nuestra vida y hay que jugársela a mil, y quizás eso responde a la pregunta inicial también. Hay que jugársela a mil en el plazo que tenemos porque no sabemos cuánto dura esto, y por tanto hay que sembrar y quizás la cosecha no la ve uno. ¿Eso la muerte del presidente Piñera te cambió en ese sentido? Como para aplicarlo ahora como alcalde en eso que estás contando tú sobre... Sí, de todas maneras. Sobre aprovechar el día, lo inmediato. De todas maneras, o sea, yo creo que de todas maneras hay que... Y yo creo que era como, llamémoslo así, como un método Piñera, ¿no? De que no es la gestión por la gestión, sino que es la gestión con propósito. Y él era muy acelerado porque en el fondo no había tiempo que perder. Pero el tiempo que no había que perder no era para él, sino que era para los otros. O sea, esta historia que siempre se cuenta, ¿no? De que varios ministros iban como tiritando, digamos, a estas reuniones bilaterales, era porque él era muy exigente. También le gustaba también serlo, pero no era solo por ser mala onda, sino que le preguntaba a la persona, ¿usted sabe esto o usted cree esto? Porque para creer pueden haber varios, pero ¿usted lo sabe o no lo sabe? Y eso era un nivel de exigencia en tratar de hacer las cosas bien. Obviamente a veces salían mal, por supuesto, que yo creo que es muy bueno para el ámbito público, porque la gestión al final es la que te permite llegar a donde la dignidad de las personas te la está buscando. O sea, si se te quemaron las casas y no las construiste en un año, bueno, chuta. Si tenéis listas de espera de 2 millones de personas en materia de salud por falta de gestión, o los hospitales se están desfinanciando, bueno, hay un aspecto de gestión que tiene que ver no solamente con lo como a las habilidades gerenciales, sino que tiene que ver con la dignidad de las personas. Y en eso yo creo que hay un método que él nos impuso a varios de los que trabajamos con él, que de todas maneras quiero llevar con mi estilo al gobierno municipal. Me acuerdo una vez que de haber sido las primeras 2 vocerías, recién elegido por él, yo llegaba con mi papelito, digamos, porque sabía que su lugar seguro era lo escrito. Entonces él anotaba y me cambiaba frases que eran muy él. Y de la segunda vez que yo bajé a hacer una vocería y no dije esas palabras, me llama y me dice, oiga, nosotros quedamos y usted no dijo esto. Yo le dije, presidente, con el mayor respeto, usted me pidió a mí que yo fuera vocero. Si usted quiere decir eso, usted es el mejor vocero de esas palabras. Yo soy el mejor vocero de mis palabras. Entonces me miró, se rió y me dijo, tiene razón. Y yo creo que ahí ese fue el cambio en el que nos hicimos mucho más cercanos. En que no era alguien que le decía, sí, presidente, sí, tiene toda la razón. No, sabía discutirle con los argumentos que había que discutirle. Yo creo que eso es bueno para todos quienes ejercemos en algún momento alguna posición de un cargo público. Tienes que rodearte de personas que sean muy buenas, ojalá mejores que tú, y que sepan y estén disponibles a cruzarte y decirte, no, eso no lo hagas, no, eso no está bien, esa idea no parece adecuada, o míralo por esta otra vía. Yo creo que eso también es parte de ese método, que a pesar de que él era una persona que era muy inteligente, que a veces le costaba, digamos, convencerlo de algunas cosas, uno tiene que estar abierto a la duda, pero la duda con propósito también. Jaime, finalmente, los alcaldes tienen poco tiempo. ¿Qué de tu hobby, qué es lo que hace, bueno, aparte de ver los partidos Colo-Colo, ir al estadio con tu hijo? ¿Qué te gusta hacer fuera del tiempo que te va a quedar? ¿Qué vas a poder mantener? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta? Sí, me gusta cocinar. Soy bueno para hacer asado. Me gusta trabajar en madera. Soy aprendiz de carpintero, así que eso es algo que me gustaría. Como que te saca del... Sí, porque estoy obligado a concentrarme, porque si además te desconcentras perdí un dedo, literalmente. Así que tenés que estar ahí físicamente muy concentrado en lo que estás haciendo. Hay buenas mueblerías por acá. Hay muy buenas mueblerías, hay unos anticuarios muy buenos. Y eso es entretenido, ¿no? Además que me gusta el que tú puedas crear algo. Soy bueno como para arreglar cosas. O sea, dentro de la casa soy bien maestro de chasquilla, digamos. Y yo soy de esos bichos raros, digamos, que cuando, no sé, arriendo un departamento, va a irme a la playa y voy con un caja de herramientas. Y arreglo así como, no sé, la puerta que está choca, la arreglo. Yeah. Pero es como entre hobby y porque... ¿Puedes hacer lo mismo en el Palacio Falabella? Bueno, de hecho estuve mirando. Estuve mirando. Así que sí, eso es un hobby. Me gusta mucho leer también, que es algo que espero poder hacer con más facilidad. Mi hijo menor tiene 4 años, entonces es difícil leer.
Sí, me imagino. Pasa más bien arriba mío. Pero se va, a medida que pasen los años, se puede hacer mejor. Y deporte, yo creo que eso es algo que necesito incluir dentro de mi rutina, porque hace bien. Sí. Don Jaime Del Olio, alcalde electo de Providencia, mucho éxito en los 4 años que vienen y muchas gracias por haber estado en nuestro Muchas gracias a ti, Ignacio, un gusto. nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, y a ustedes los dejamos y las dejamos invitadas a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, iniciativa de la Universidad de las Américas, la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Que estén muy bien.